En el estudio de la inteligencia artificial, como son las redes neuronales, vamos a explicar acerca del aprendizaje de Hebb, Fausto Fierro y quien os habla. Donald O. Hebb, en 1949, considerado como el padre de la psicología cognitiva, relacionó la psicología con la fisiología. Hebb publicó en su obra The Organization of the Behavior, donde describe cómo pueden aprender las neuronas. Si la neurona de entrada o postsináptica y la neurona de salida presináptica establecen ambas activadas, entonces se reforzaba la conexión sináptica de ambas. La conectividad del cerebro está continuamente cambiando conforme el organismo aprende. La conexión entre dos neuronas se refuerza si ambas se activan repetidamente. Si en cambio esta activación es asincrónica, la conexión se debilita y finalmente desaparece. Siguiendo con la explicación de esta regla de aprendizaje, Donald Hebb propuso su postulado en donde comentaba que cuando el axón de una célula A está lo suficientemente cerca para excitar a una célula B y toma parte repetida en el proceso de disparo de dicha célula, se produce algún tipo de cambio metabólico en una de las células o en las dos, que hace que la eficiencia con que célula A dispara a B se ve incrementada. Esto significa que los pesos que unen a dos neuronas aumentan si se activan a la vez y disminuyen si se activan en distinto momento. Podemos hallar la similaridad entre la ley de signos. Cuando tenemos la multiplicación de más por más o de signos iguales, estos se activan, y de signos desiguales, estos se inhiben. La regla de Hebb, desde el punto de vista conexionista, es un tipo de aprendizaje no supervisado, es decir, que no necesita ningún maestro. La red descubre en los datos de entrada por sí sola las características, regularidades, correlaciones, categorías que pueden existir dentro de ellas. Como características de esta regla de Hebb, nosotros podemos decir que se trata de un aprendizaje no supervisado utilizado en modelos de redes neuronales. Su principal objetivo es categorizar los datos de entrada. Los datos parecidos han de ser clasificados como pertenecientes a la misma categoría. Una capa de clasificación compuesta por tantas neuronas como categorías puede haber en los datos. Es un sistema lineal y un asociador lineal. El prototipo recoge las características similares de los datos de su categoría. En la capa de clasificación, cada célula se corresponde con un prototipo. También el sistema debe relacionar cada célula con un prototipo con los datos de entrada que representa. Este prototipo sería utilizado para clasificar datos nuevos y desconocidos. Las entradas para esta red deben ser ortogonales u ortonormales, es decir, perpendiculares entre sí. La nomenclatura que se utiliza para una red neuronal estándar o artificial, tenemos que con la letra X sub i representan las entradas J de la neurona, con la letra Y representan la salida I de la neurona, y con la letra omega simboliza los pesos sinápticos de la neurona, con delta, omega, sub i, sub j, variación de los pesos en las diferentes iteraciones. Epsilon representa el ritmo de aprendizaje, que es aquel que determina si la red aprende o no. El procedimiento en que consiste este tipo de aprendizaje consiste básicamente en el ajuste de los pesos de las correlaciones de acuerdo con la correlación de que delta es proporcional a la salida por la entrada. Esto se denomina aprendizaje hebbiano, o un aprendizaje que involucra la modificación en los pesos con delta, omega sub i sub j proporcional al producto de la entrada x sub j y de una salida y sub i de la neurona. Es decir, que al hacer intervenir el épsilon
en la modificación de los pesos quedaría el producto escalar entre epsilon, por la salida y por las entradas correspondientes, donde este parámetro epsilon está en el intervalo de 0 a 1, denominado ritmo de aprendizaje. En concreto, al considerar un ejemplo de una neurona que posee una X sub E como entrada y S sub R como salida, la regla de actualización de los pesos resulta ser que para obtener un peso nuevo se involucrará la sumatoria del peso inicial o peso anterior más la variación del peso correspondiente a dichas entradas. Y la variación del peso es igual a epsilon por la salida y por las entradas correspondientes. Entre las ventajas que posee es de extraer características y clasificar o agrupar patrones de entrada. Es la más antigua y la más famosa de las reglas de aprendizaje. Involucrando con otros tipos de reglas, este es capaz de agrupar también y activar las conexiones entre los pesos. No es capaz de producir una codificación estable ante entradas arbitrarias. Tiene una capacidad limitada de codificación. Es necesario establecer a priori el número de categorías de la clasificación y no es necesariamente un minimizador de errores. Además, no asegura que los patrones de entrenamiento sean mínimos de la energía, es decir, no se garantiza el almacenamiento exacto de dichos patrones. Esto tiene que ver en cuanto a las desventajas. Entre las principales aplicaciones que posee o que se usa este tipo de aprendizaje, hemos citado algunas aplicaciones comerciales, como en las militares, en cuanto a la clasificación de señales de radar. Esto haciendo intervenir el modelo de Hopfield, y el cual utiliza esta regla de aprendizaje para sus conexiones de sus pesos. En la medicina, el diagnóstico y tratamiento a partir de síntomas o datos analíticos de lo concerniente a electrocardiogramas, encefalogramas, análisis sanguíneo, etc. Se utiliza el perceptrón multicapa entrenado mediante el algoritmo de backpropagation, y además se puede utilizar los mapas autoorganizados de Kohonen, en donde se interviene este tipo de aprendizaje. En manufacturación, controla la producción de líneas de procesos, en donde se utilizan los modelos autorregresivos, los cuales también utilizan este tipo de aprendizaje para ver las conexiones o para activar las conexiones entre capas. Bueno, esto es todo lo relacionado al aprendizaje de la regla de Hebb. Espero que les sirva este tipo de información para ustedes y para que sigan en el continua investigación de este tipo de ciencia, como es la inteligencia artificial y en el campo de las redes neuronales. Gracias.